La educación es una verdadera ciencia. Lo mismo que puede ser la ingeniería o la medicina, es una verdadera ciencia. Lo que pasa es que nosotros no la consideramos como ciencia y sin embargo hablamos de aspectos conceptuales, las grandes concepciones pedagógicas, hablamos de todo lo que es la metodología, hablamos todo lo que es la didáctica, es decir, todos los componentes de una ciencia, partiendo incluso de la investigación científica, etcétera. Es una verdadera ciencia. Entonces hay que abordarla con todos los elementos de una ciencia. De manera particular, lógicamente, la sociología, la psicología y ahora todos los medios de la didáctica, entre ellas todo lo que es la tecnología. El cómo es justamente el proceso a través del cual se hace posible, real, el proceso educativo. Muy bien, nos introdujimos en la persona. ¿Qué es la persona? Había que dar alguna definición. Es muy difícil definir lo que es la persona, pero de una u otra manera sabemos que somos un organismo vivo, y esto es importante, somos parte del sistema vida de todo el universo. La vida, somos parte de ella. Un organismo vivo, material, físico, lo sentimos, nos duele la cabeza, o nos duele el estómago, o hacemos ejercicio físico. Pero además de físico tenemos una estructura psicoemocional importante que juega un papel decisivo en el proceso educativo y, desde luego, todo eso que llamamos espíritu, la mente, en fin, todo lo que ustedes puedan pensar y crear, el espíritu. El espíritu supera, diríamos, todo aquello que nosotros vivimos y vivimos del espíritu, pero parece que no lo sentimos cuando es lo que nos mueve en todo sentido. Esa es la persona. Pero la persona, no sé si ustedes ven, ¿y esto por qué? Ya. La persona tiene, decíamos, 3 características. Todo ello, ¿por qué? Sencillamente porque cuando analizamos a la persona, ya tenemos que estar pensando y viendo a cada uno de nuestros alumnos o alumnas como personas. Yo repetí varias veces el otro día que en la educación hablamos del ser humano, porque todos como seres humanos somos iguales, pero que en educación hay que hablar de la persona, porque cada uno de nosotros somos distintos. Y la educación tiene que llegar a cada quien en su realidad específica. Por supuesto como ser humano, pero como ser humano, persona. Entonces la persona tiene 3 características. La identidad. Cada uno somos únicos, irrepetibles, insustituibles. Cada uno de los alumnos, cada uno de ustedes lo somos. Segundo, totalidad. Es decir, integramos una totalidad. No nos falta nada. Bien hechos. Caramba, qué bien hechos. Maravillosamente bien hechos, no nos falta nada, desde los sentidos hasta los más sublimes pensamientos, y por ahí pasa todo lo psicoafectivo, la creatividad, la imaginación, la libertad, todo, lo tenemos todo, totalidad, y cada uno de nuestros alumnos tiene una perfecta totalidad. Y tercera característica, la socialidad. Es decir, no somos nada si no compartimos con los demás. Ok.
Pero además la persona tiene determinadas propiedades que emanan de todo lo anterior. Y ellas son, primero, la dignidad. La dignidad. Es lo que más especifica al ser humano. ¿Qué es lo más suyo de usted? El yo, mi dignidad. Mi respeto a mí mismo y a los demás. El respeto. La dignidad. Eso que no tiene precio, aunque a veces se vende. Pero en términos educativos, la dignidad que tiene cada persona que se relaciona con nosotros es algo de profundo respeto y profunda admiración. Además, la libertad. Cada uno de nosotros tenemos libertad. También la tienen cada uno de los alumnos y alumnas. La libertad. Y con la libertad tenemos que jugar en el buen sentido de la palabra. Tenemos que incentivarla, tenemos que orientarla, tenemos que cuidarla. No solo la de ellos, también la nuestra. Pero la libertad. Y el proceso educativo es un proceso de libertad. No es un proceso impuesto, claro que es impuesto, porque hay programas, hay física, hay química, será impuesto todo lo que quiera, pero es un proceso de libertad de la persona. Y tercero, la igualdad, todos somos iguales. Esto es muy importante en nuestras relaciones como educadores, sumamente importante. Son principios básicos. Tengan presente siempre. Yo, maestro, dígase a cada quien, yo no voy a hablar del ser humano aquí, voy a hablar de cada persona, porque a ella tiene que llegar el proceso educativo de ella misma. Y cuando uno llega ya a la perfección del proceso educativo, es convertir al estudiante en maestro de sí mismo. Ese es el ideal. Ese sería el ideal de la educación. Que cada uno de nuestros estudiantes llegue a ser maestro de sí mismo. Como nosotros, que somos maestros, tenemos, y vamos a hablar, que tenemos que aprender a ser maestros de nosotros mismos. Y es un poquito difícil. No crean que es fácil, aunque seamos maestros. A veces somos maestros para los otros y no somos maestros para nosotros mismos. Cosas interesantes. Bueno, pero además, para hacer todo esto, necesitamos o existen determinadas necesidades. ¿Cuáles son esas necesidades? Primero, la justicia. La justicia. Dar a cada quien lo suyo. En todo momento, dar a cada quien lo suyo. Y eso nos exige la persona con la que estamos interactuando. Le tenemos que dar a cada quien lo suyo. Ah, usted tiene inteligencia, usted tiene libertad, usted tiene creatividad, usted tiene emociones, usted tiene todo. Hombre, le tenemos que dar a él todo ello para que a través de ello se desarrolle, se complete, se haga persona y como persona se haga después ciudadano o a la par de persona ciudadano. Tenemos también la satisfacción de necesidades básicas. No somos ángeles, no, cuidado. Podemos en algún momento sentirnos, qué sé yo, como ángeles o como mariposas bellísimas que vuelan ahí al andar. ¿Ve? Todos tenemos ilusiones, todos tenemos sueños, todos tenemos amores, todo, así, ¿verdad? Pero también tenemos necesidades básicas en las que fundamentar toda la posibilidad del desarrollo de la persona y la construcción de la persona. Necesidades básicas, por supuesto, la alimentación, en todas ellas, ¿ven?
todo aquello que te posibilite a ti llevar a cabo tu función de maestro, tus condiciones salariales, tus condiciones laborales, tus condiciones pedagógicas, es decir, además de satisfacer esa necesidad, tu alimentación, tu vivienda, tu esto, todo, ¿ven? Tenemos algunas necesidades básicas en el sistema educativo, como es contar con una buena estructura o infraestructura, contar con medios didácticos, contar, en fin, son necesidades básicas que la educación va a requerir. Y, de nuevo, la felicidad. ¿Por qué no? Es decir, tenemos mucho peso material en nuestro modo de vivir. Pero, ¿por qué vamos a negar o a negarnos a ser felices? A encontrarnos bien, a tener satisfacción de nosotros mismos. ¿Por qué no sentir la grandeza de ser maestro, el orgullo de ser maestro? ¿Por qué no? Son momentos en los que cada quien se encuentra consigo mismo. Es el buen vivir. No hace falta para bien vivir, no hace falta todo ese andamiaje de consumo que está rodeándonos por todas partes. Para vivir bien, lo que es necesario es encontrarse con su interior, el interior de cada quien, lo que es cada quien, lo que tiene cada quien. Y cada quien tenemos un tesoro, somos un tesoro, que a veces ni nosotros mismos comprendemos lo que somos. De eso vamos a hablar un poco al referirnos al maestro. Pero tenemos derecho a la felicidad, al bienestar, a sentirnos satisfechos, dentro de las posibilidades humanas, por supuesto, pero sentirnos satisfechos. No descartemos, no aceptemos que no podemos ser satisfechos. Un maestro no puede darse el lujo, y lo vamos a ver después, en una de las ventanas de la negación, cuando uno se siente, no digo deprimido, sino ajeno a sí mismo, siendo maestro o maestra. Muy bien. Entonces, la educación, de ahí, la educación, como saben, es un derecho humano fundamental dentro de los derechos humanos, porque deviene de todo lo anterior. Porque si eres persona, si tienes identidad, totalidad, si eres socialidad, si tienes dignidad, libertad, igualdad, si tienes satisfechas tus necesidades básicas y estás orgulloso, te sientes bien, etcétera, todo eso significa ser que la educación, el derecho a realizarnos, a construirnos como persona y como maestros, a ayudar a construir como personas, es un derecho humano fundamental. Eso no se regala. No tenemos derechos humanos porque hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos. Al revés, hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos porque todos tenemos derechos humanos intrínsecos a nuestra razón de ser como persona, porque tenemos dignidad, tenemos libertad. Todo eso requiere una expresión que se llama derechos humanos. Muy bien, pero la educación en acción, hablábamos que la educación es un proceso. Aquí está. La educación es un proceso de construcción, desarrollo y autoafirmación de cada persona en interacción con los demás. Eso es la acción. La educación en la acción, una interacción entre personas. ¿Pero qué es persona? Todo lo anterior.
Tenemos que manejar todo lo anterior. Ok. De ahí que la educación educere, sacar, se origina en la persona. ¿Dónde está el origen de la educación? En ti, en cada uno de nosotros como personas. Ahí tenemos todo, absolutamente todo lo tenemos. Ahí se origina. Tienes un potencial extraordinario, desconocido, absolutamente desconocido. Nadie conoce el potencial que tiene una persona hasta que empieza a activarlo y va desarrollándose. Entonces se origina en la persona, termina en la persona. El mero hecho de que tú saques tu potencial, al ir sacando tu potencial, al utilizar tu libertad, al utilizar tu creatividad, etcétera, te estás construyendo como persona. Entonces termina todo eso en la construcción de ti como persona, que es la educación. Pero no termina ahí, no termina en ti, porque tú sola no tienes todo y te falta todo. Son las contradicciones de la vida. Tienes todo, pero te falta todo. ¿Qué te falta? Poder comunicarte con los demás. Si no te comunicas con los demás, te falta lo principal. ¿Se fijan? Es importantísimo eso. Entonces, la persona se trasciende a sí misma en razón de su comunicabilidad, de su educabilidad. Nosotros creemos que la educación hace a la persona. ¿Pero por qué? Porque la persona es educable. ¿Qué quiere decir? Que tiene todo para ser educada. Es educable. Y no solo es educable, es permanentemente perfectible. Nunca terminamos de perfeccionarnos. Todo el proceso educativo es una maravilla, hombre. Es una cosa extraordinaria. ¿Ven? Que nosotros, claro, la cotidianidad oscurece muchas veces todo eso, todo ese ámbito en el que nos movemos como maestros y maestras. Pero además, la educación a lo largo de toda la vida, ¿ven? La vida es educación y la educación es vida. A lo largo de toda la vida. Y ahí pasamos de niños, jóvenes, adultos. ¿Dónde y cómo? En la familia, que nos va a entregar los componentes, los factores originales de nuestra personalidad. Nuestra personalidad fundamentalmente se asienta en lo psicoafectivo, en el amor, en el afecto, en el cariño, en la seguridad, todo eso que nos da la madre, el padre, la familia. Ahí está. La escuela nos dará aquello que en términos generales se llama la ciencia, las humanidades, que a su vez la ciencia se distribuye, se organiza en forma de disciplinas, que biología, que física, que español, que inglés, que cívica. La ciencia se distribuye, se realiza en términos de cuotas, y a eso llamamos disciplinas. Y esas disciplinas se organizan sistemáticamente según el desarrollo de la personalidad del niño, etcétera. Porque tenemos que ir dando lo mismo que en la alimentación. Al niño se le da primero el pecho materno, después se le darán, qué sé yo, atol, natillas o lo que sea,
Pero al niño no le dan ustedes un bistec, porque no lo digiere. Al niño no le van a dar una sopa, no, le van a dar eso. Más adelante vendrán todo aquello, hasta la sopa, ya cuando somos adultos, la sopa con unos cuantos traguitos alrededor. Está bien, qué bueno, pero es un proceso, ¿no es cierto? El sistema educativo es exactamente lo mismo. El sistema educativo es vida. La vida que tenemos nosotros de ordinario se materializa en el sistema educativo. Vamos poco a poco y así se va adquiriendo. El niño en preescolar, por ejemplo, no aprenderá grandes ideas, pero sí aprende a convivir, aprende a comportarse, aprende a tener amigos, aprende a jugar, a compartir el juego, etc. Va adquiriendo hábitos de puntualidad, etc. Y esa es la gran ciencia para el niño. Después vendrán ya en primaria, empiezan ya a hablarse de disciplinas, qué sé yo, del español, la lectoescritura, la comprensión, etc. Y poco a poco así vamos, va adquiriendo ya el sentido del bien y del mal. El niño no comprende, no distingue el bien del mal en su conciencia, no. Siente bien lo que le han mandado. Hiciste bien o hiciste mal. Entonces él asume que hizo bien o que hizo mal porque le dijo su mamá, pero no porque él tenga la capacidad. Eso se consigue un poquito más tarde. Ya en primaria va adquiriendo la conciencia del bien y del mal. Ok. Y ya en secundaria ya quiere ser autónomo, quiere autoafirmarse y tiene que actuar de conformidad como con una ley interior. Él es el responsable de sus actos, ¿ve? Entonces todo eso, ¿ven? Y a la par que el sistema educativo, o sea, la escuela, la sociedad se hace presente en la escuela y se hace presente en la familia. De tal manera que familia, escuela y sociedad vienen a integrar una unidad indisoluble en el proceso educativo de toda persona. Tenemos que estar al tanto de eso. De la sociedad van a surgir los valores, ¿ve? Los valores en la familia, los valores en la escuela, los valores en la sociedad. Si no se van integrando estas tres organizaciones, ¿ven? Difícilmente los valores de la familia, que siempre los consideramos positivos, los valores de la escuela y los valores de la sociedad no van a constituir un sistema integrado. Y eso es lo que necesitamos. Bueno, pero en el proceso educativo que en la escuela se lleva a cabo, organizando los aprendizajes a través de las disciplinas, de hecho, en el proceso educativo se encuentran estos tres aspectos fundamentales. Lo cognitivo, todo lo que es el conocimiento, el pensamiento, lo psicoafectivo y lo psicosocial. Una unidad perfecta. Y ahí es donde fallamos, nos concentramos en lo cognitivo. ¿Aprendió o no aprendió? ¿Qué es lo que aprendió? A repetir lo que yo como maestro le dije. ¿Eso es el conocimiento? No, eso no es el conocimiento. Eso es un ejercicio para lograr conocimiento, pero le faltó algo, la motivación, el por qué está aprendiendo, para qué está aprendiendo, qué siente al aprender, qué no siente, se aburre, no le importa, no le interesa. Todo eso entra en el ámbito de la psicoafectividad. Tienes que llegar a capturar, tienen que llegar maestros y maestras a capturar las emociones y las motivaciones de sus estudiantes. Siempre positivas, definitivamente.
siempre positivas. ¿Ven? Y lo psicosocial, porque ¿de qué sirve? ¿Ven? Tener muchos conocimientos, mucha serenidad de espíritu, tengo un equilibrio maravilloso, ¿ven? Si no lo compartes. ¿Para qué sirve que hayas estudiado? Si el destino final eres tú. No te sirve para nada, por favor. Si uno estudia, ¿de qué sirve este diplomado? Si queda este diplomado como destino final, ustedes estamos fregados. No hemos hecho nada, nos hemos equivocado. Si se está haciendo este diplomado, ¿ven? Con todo lo que eso significa y otra serie de cosas que lleva a cabo el Ministerio de Educación, es para que este diplomado se convierta, a través de ustedes, en un motor que impulse, que promueva, que empuje, que dé vida a la educación. ¿Y por qué no vamos a degustar la educación? Hay que degustar la educación. Hay que degustar ser maestro. Degustar. Es una palabra tal vez que a usted le resulta un poquito rara, pero es profundamente castellana. Yo degusto un buen vino. ¡Ah, caramba, qué bueno! O degusto un buen trago de flor de caña. ¡Qué bueno, hombre! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Por qué no? Degusto, ¿ve? Pero eso lo tenemos que trasladar justamente a nuestro trabajo. Tenemos que degustar nuestro trabajo. Ok. Entonces, ya tienen ustedes resumido o resumida toda la unidad 1 del día anterior. Ok. Vamos a pasar a la unidad 2. Y vamos a introducirnos en el maestro, en la maestra. En esa realidad, a veces extraordinaria, maravillosa, fuera de serie, porque es maravilloso construir un edificio. El edificio Pelas. Se le mira y dice, chocho. ¿Ves? ¿Qué edificio? Es maravilloso construir carreteras por donde podamos transitar y tener ya 4 vías, por lo menos, en la carretera Masaya. ¿Ves? Qué bueno. Maravilloso. Es bueno construir aeropuertos. Es bueno, ojalá, construir el canal interoceánico. Es bueno. Son construcciones maravillosas. ¿Y nosotros qué construimos? Edificios, carreteras. Construimos personas, seres humanos. ¿Qué es más fácil? ¿Construir un edificio habiendo estudiado arquitectura? ¿O una carretera habiendo estudiado ingeniería? O lo que sea. ¿O construir una persona? ¿Qué es más difícil? Consiguientemente, tenemos nosotros en nuestras manos la función, la actividad más importante de un país. La más importante. La que no pueden hacer arquitectos y ingenieros y esto, no. La que pueden hacer los maestros y las maestras. Por eso hay que hablar del maestro y de la maestra. Y para ello se puede hablar en forma teórica, yo lo voy a hablar en forma un poquito más sugerente, a través de lo que se llaman las ventanas. Es decir, yo quisiera llegar a explicar, no explicarles, a compartir con ustedes varias cosas.
¿Cómo se ven ustedes? ¿Cómo les ven a ustedes? ¿Cómo ven ustedes a sus estudiantes siendo maestros? ¿Cómo? Para de esa manera ir comprendiendo, no definiendo lo que es un maestro, ir comprendiendo lo que es un maestro o una maestra. ¿A través de qué ventana estás mirando la educación de tus alumnos? ¿A través de qué ventana? Vamos a ver las ventanas. Y a ver si usted la mira por la ventana de la negación, por ejemplo. Yo no sirvo para nada, estoy aquí de maestro, cumplo mi función, llego, no llego, ¿así te estarán viendo los alumnos? Bueno, vamos a ver todo ello. ¿A través de qué ventana miras tu tarea educativa y a ti mismo como educador o educadora? ¿Cómo te ves tú como educador o educadora? ¿Cómo te ves tú? Es importante. ¿Cómo te ves tú? No solo dando clase. ¿Cómo te ves tú como persona? ¿Cómo te ves tú en armonía con tu interior? Porque a veces cuidamos, por una serie de razones, de hacer las tareas, y qué bueno, llevar a cabo las actividades. Y nos preocupamos enormemente porque efectivamente pueden llegar a evaluarte si cumpliste el programa o no. Y está bien. Pero ¿cuidas en la misma medida tu interior? En la misma medida en que cumples tus obligaciones laborales, miras a tu interior. ¿Tú te mimas a ti mismo? Me van a decir, ¿qué me voy a mimar si no tengo ni tiempo? Pero señores, se tienen que mimar a ustedes mismos. Su interior es una maravilla, es un tesoro. Y descuidamos nuestro interior. Créanme, descuidamos nuestro interior. ¿Cuál es el alimento de un maestro? El maestro siempre tendrá que estar activando, poniéndose al día, mejorando, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, aunque no crean, somos lo que comemos. Qué cosa, ¿verdad? Bueno, lo que comemos, ¿en qué se convierte? En todo lo que somos. Desde músculo, desde corazón, desde oído o desde oreja. Así se convierte, ¿no es cierto? Qué maravilla el organismo, que lo que ingerimos lo transmite, lo conduce y llega a toda célula. Maravilloso. Maravilloso. Y por eso algunos se engordan mucho. Y se les acumula grasas. Y después tienen problemas. Bueno, eso ya es otra cosa. Pero realmente esa persona es lo que come o cómo come. No solo lo que come, sino cómo come. Pero curiosamente, eso deberíamos hacer con nuestro interior. Si el potencial del maestro está en su interior, en lo que es, como vamos a ver, en sus conocimientos, en sus cualidades, en sus valores, en su ciencia,
en su sabiduría, todo eso. Pero todo eso hay que cultivarlo, hay que alimentarlo. Lo demás te vas a quedar raquítico. Y hay que cuidar el interior. No, a veces nos preocupamos por el exterior y está bien. ¿Ve? Ustedes todos los días van al espejo y se ven a sí mismos. ¿Qué es lo que se ven? Solo el exterior. No hay un espejo para ver el interior. El espejo para ver el interior es usted. Usted tiene que llegar a su interior y cuidar su interior y cuidar su salud mental, su estrés que lo puede tener, cuidar su actualización permanente, cuidar su ánimo, su motivación. Y eso es difícil, hay que alimentarlo. Créanme, hay que alimentarlo. De lo contrario, uno se desgasta tremendamente y no recupera el desgaste. El pedagogo es el que conoce a fondo el interior de cada estudiante. El que conoce a fondo el interior de cada estudiante. La cuota que necesita de atención en ese momento. La forma de tratamiento que necesita en ese momento. Ese es el pedagogo, el que es capaz de dar la dosis perfecta a cada uno de sus estudiantes en cada momento de su vida. Eso es el ser pedagogo, pedagogo. Y sepan que cada quien, cada muchachito, cada muchachita, tienen un potencial, tienen un tesoro que ni ellos saben lo que tienen. Ellos no saben lo que tienen. Ustedes tienen que descubrirlo. Y además de descubrirlo, orientarlo. Hacerlo fructificar. Pero a cada quien, el pedagogo, el que se introduce en el interior de sus estudiantes, el que les dice algo que penetra y queda. Todos recordamos a nuestros maestros, todos, a unos de una manera, otros de otra, pero generalmente a varios de ellos los tenemos como íconos, ¿no? Como, hombre, yo tuve una maestra, tuve un esto, tuve tal. Yo recuerdo, he tenido cantidad de maestros, por supuesto, desde el nivel rural. Yo estudié en una escuela rural porque mi madre era maestra y estaba en un área rural. Desde lo rural hasta pasar por una serie de universidades, etcétera, etcétera, y he encontrado algunos maestros que han dejado en mí una huella profunda, profunda como maestro. Otros no, otros han pasado a la vera del camino, han pasado, me han saludado, digamos, y nada más. No me han dejado nada. Pero el maestro que no deja nada, creo yo, que sería una negación del maestro. Tiene que dejar algo. Poco, pero algo. Mucho, ojalá. Pero todos estamos en dejar en los estudiantes los valores, la ciencia, las humanidades, la capacidad de comenzar a investigar, a interesarse por el estudio,
a enseñarles a estudiar. Vean, y con esto termino el tiempo de la televisión. Vean lo que nos dice la experiencia. Ustedes han dado un montón de clases, yo lo sé. Yo he dado un montón de clases. Pero tardé mucho tiempo en comprender que lo primero que tenía que hacer con mis alumnos es enseñarles a estudiar. Enseñarles a estudiar. No saben, no tienen por qué saberlo, para eso van a la escuela. Y usted les enseña español, les enseña inglés, les enseña física, pero les enseña a estudiar física, les enseñan a estudiar física, les enseñan a comprender lo que es, qué sé yo, la biología. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Están en la normal. Si en la normal no les enseñan a ustedes todo lo concerniente a la enseñanza de la lectoescritura, con su comprensión, su redacción, su sintaxis, etc. Si eso no les enseñan en la normal, ustedes después no lo van a ejecutar. Si en la normal no les enseñan matemáticas o física o en la universidad, con todo lo que eso supone en términos metodológicos y didácticos, si ustedes no han aprendido a aprender como profesores en su formación, créanme, difícilmente van a transferir eso a sus alumnos. Y ese es el problema de nuestra educación, que la formación inicial, tanto en las normales como en las universidades, no es lo suficientemente cualitativa como para que eso que se ha aprendido se convierta a su vez en aprendizaje del trabajo que realizan ustedes con los estudiantes. Ahí está el kit. Y eso es lo que estamos queriendo superar. Y lo vamos a superar. Entonces, todos somos maestros, educadores y pedagogos. Sintámonos contentos y decir, yo soy maestro, soy educador en este país y soy pedagogo.